Este fue un espacio publicitario.
saludamos a todos los hermanos y amigos que están del otro lado. Dios te bendiga mucho. Este programa que se llama Cielos Abiertos. Acá estamos junto al pastor Juan Cáceres. Somos del Ministerio Sembrando Esperanza, de aquí de la ciudad de Claypole. El ministerio está, la iglesia, está en Celedonio Flores 873, a una cuadra de la avenida Alsina. Los días de reuniones tenemos los jueves, 19 horas. Los sábados a las 19 horas, los domingos hay reunión de jóvenes, 4 de la tarde. Así que estamos en victoria, pastor. Amén. Amén, amén. Qué bueno, ¿no? Es algo importante la predicación Amén. del Evangelio. Amén. No solo a los que creen, sino también a aquellos que no creen. Amén. ¿Sí? Así que vamos a orar, si estás ahí escuchando a través de estas ondas radiales, ahí nomás, yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema en este momento, pero yo quiero orar, quiero pedirle a Dios que en esta noche o en este día, ¿no?, Dios haga la obra que tenga que hacer en tu vida, sea en lo espiritual, en lo material o en lo económico, que Dios tenga que hacer la obra que tenga que hacer en aquellos que creen y están escuchando la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos aquí a través de estas ondas radiales con mi hermano Juan y Juan, gloria a Dios, predicando tu palabra. Señor, ese mandamiento que tú nos pusiste, Señor, que teníamos que predicar tu palabra a todas las naciones, a toda criatura. Y le damos gracias a Dios porque nos permite a través de estas ondas radiales poder, Señor, predicar tu palabra a aquellos que en esta hora o en este momento nos están escuchando. Yo te pido, Dios, que aquellos que en esta hora nos están escuchando, tú los bendigas, los fortalezcas, los llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Padre, y que le conteste, Señor, las peticiones del corazón, para que ellos puedan ver, Señor, que nosotros como evangélicos no adoramos a un Dios que está muerto o que está colgado en la cruz, sino que adoramos a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Te pedimos, Dios, que bendigas a aquellos que nos escuchan en este día. Así que le damos gracias a Dios y pueden llamarnos Amén. Sí, al teléfono de la radio, nos pueden llamar y nosotros vamos a estar orando por cualquier situación que tengan. Gloria a Dios, para que Dios haga la obra así en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Los teléfonos no tenemos acá. Ahora le vamos a dar los teléfonos para que... WhatsApp, sí, para que pueda estar... para que nos puedan... comunicarse, ¿no?, con cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Mi WhatsApp, de paso, si quiere, 11 39 21 89 34... 11 39 21 89 34 para todo aquel que quiere pedir oración o quiere hacer un llamado. Nada, y meditando hoy en la tarde en lo que yo me estaba ministrando, ¿no? Y pensaba que estábamos en el mes de julio, pastor, y que hoy, en este mes, lo primero que se festeja, una de las cosas, aparte de ser un mes muy patrio, también está el Día del Amigo. Amén. Día del Amigo. Y el 20 de julio, y estamos a unos días en que nuestra nación argentina está por celebrar un partido muy importante, ¿no?, de lo que es la selección. Amén. Y viendo La cuarta. Bueno, y viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, me ponía a pensar, ¿verdad?, que a veces uno planea las cosas y dice, bueno, tal día voy a disfrutar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿y qué pasaría, digo, si no hay mañana? No hay un mañana. ¿Qué sería de nosotros? O sea, es algo que quizás no pensamos o no lo tomamos en cuenta. Muchas personas no toman en cuenta de que tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Amén. Somos alma, Sí. cuerpo y espíritu. Y que nuestro espíritu vuelve al Creador y que el alma existe una salvación para nuestra alma. Para nuestra alma. Y ese es el evangelio que predicamos, que es Jesucristo, quien murió en esa cruz por nosotros. Jesucristo dice que Él es la puerta para que entremos a través de Él, Sí. y lleguemos hacia el Padre y obtengamos la salvación y tengamos esta vida eterna de la cual hoy podemos ser parte
por recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que a veces no dimensionamos, ¿no? Que si qué llegara a pasar hoy o mañana, o sea, si no hubiera mañana, ¿dónde nos encontraríamos si realmente no entramos por esa puerta, ¿no? ¿Cuántos privilegios en vida nos estaríamos desaprovechando si no aceptáramos o no tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es la persona más maravillosa en la cual podemos confiar? Él es nuestro amigo, el cual está en los momentos más oscuros, en la noche, cuando no hay nadie, aún cuando nuestra cónyuge, yo que estoy casado, usted pastor, también a veces nos encontramos en un momento de soledad, pero el Espíritu Santo está en el medio. Está ahí en el medio. El Espíritu Santo nunca nos deja, Está ahí. nunca nos abandona. Y este es el Evangelio de Jesucristo que hoy te queremos predicar, un Evangelio de Cristo, de poder y de sabiduría de Dios, ¿verdad? Y el Señor a través de eso me hablaba en 1 Corintios 1:18, que es lo que hoy quiero transmitirte, que es lo que el Espíritu Santo me ministró esta tarde y yo te lo quiero compartir. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios al Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que, dice, en la sabiduría de Dios el mundo no pudo conocer, no pudo entender la sabiduría de Dios. Entonces Dios, mediante la sabiduría, Él dijo, bueno, voy a hacer algo. Trajo el Evangelio de Jesucristo a través de la predicación. A través de predicar el A Evangelio. través de predicar el Evangelio. Y es ahí donde yo entendía de que a veces nos convocamos y digo, ¿qué es lo que hace que una persona esté una hora sentada escuchando hablar de la palabra o recibiendo el mensaje de Jesucristo? Es que no es de nosotros, es que es un don de Dios, ¿no? Primeramente. Amén. Y segundo, es que si no fuera por Dios, por el Espíritu Santo, la gente no podría estar sentada ni nosotros predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es por medio de su sabiduría que Dios le agradó y que depositó en nosotros, en los creyentes, que creemos su palabra, que creemos en su poder, que creemos en su sabiduría, porque Él nos ha dado a nosotros, dice, que para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a aquellos que se creen algo en esta vida, pero sabemos que al final de nuestra carrera tenemos una recompensa eterna que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y sí, Él nos da esa sabiduría para poder predicar el Evangelio, ¿no? Amén. Yo cuando entré en el camino del Señor no sabía que existía ni la Biblia. Creía en Dios, pero no le conocía. Hasta que tuve que llegar un día a la presencia de Dios porque, bueno, estaba pasando circunstancias difíciles y no sabía cómo salir. Uno busca al principio en el curandero, en el hechicero, en el que te tira las cartas, y en verdad malgastaba todo el dinero y todo me iba de mal en peor. A veces la gente quiere ya Claro. que le digan lo de ahora, lo ahora. que va a pasar después. Exactamente, que están apurados por saber ahora, Sí. sin resolver nada, quieren entender y Sí. saber cosas que solo Y bueno, hasta que llegué a un punto en que me iba a separar de mi familia, le iba a dejar, me iba a ir de mi casa, y bueno, y justo ese día apareció un varón en un lugar pequeño, en un almacén, yo estaba para comprar, y ahí fue donde él me habló y sin conocerme me dijo que Dios quería solucionar mis problemas. Y era lo que yo buscaba, porque todo me iba de mal en peor. Y lo más lindo, hermano, que yo me casé joven y quería formar una familia. Tenía una familia casi formada y no la quería dejar. Yo no quería, pero era tanta el poder del enemigo que él quería la destrucción. Pero justo vino el Señor y me habló y me dijo que él iba a solucionar todos mis problemas. Y bueno, y empecé a ir a las reuniones, ¿no? Y empecé a leer la Biblia y a obtener sabiduría. Y bueno, y hoy estoy aquí, después de
casi 40 y pico de años, Wow. predicando el Evangelio del Señor, y hoy, ahora en agosto, el 2 de agosto, ya cumplo 52 años de casado. Wow. Qué Así tremendo. que el que cree, Amén. ¿me entiende? Como creí yo, Dios puede hacer cosas maravillosas que el hombre no se puede imaginar. Amén. Lo que pasa es que el hombre quiere todo ya. Tal cual. Pero Dios tiene paciencia y nos va moldeando a su manera, a su imagen, nos va moldeando ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad, para que toda la verdad a nosotros nos haga libre, como dice su palabra. ¿Eh? Y el fundamento que el enemigo había edificado dentro de nuestro interior o dentro de nuestro corazón, fue derribado y Dios empezó a hacer un edificio nuevo en nuestra vida, ¿no? Porque antes estaba el odio, estaba el rencor, estaba la maledicencia y había cuantas cosas que se mueven en medio de este mundo. Pero Dios es al revés. Dios busca el amor, la misericordia, el perdón, que es todo lo contrario de lo que el ser humano piensa. Porque yo pienso, ¿no?, que estando fuera del camino del Señor, ¿qué ser humano piensa en perdonar a su propia madre, a su propio padre, a su propio hermano carnal? ¿Me entienden? Cuando tienen alguna situación. No pueden porque es algo más fuerte dentro de sus vidas. Pero cuando vos venís al camino de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Amén. Y Él te enseña a perdonar, aún a los enemigos, como dice la palabra del Señor. ¿Me entendés? Porque uno ha vivido tantas cosas en todos estos años que le han pasado aún en el camino, porque el Evangelio no es el camino de rosa. El Evangelio es un camino de donde vos te vas a pinchar, que vas a sentir dolor, que vas a llorar, que también vas a sufrir, pero ya no vamos a estar solos, como como estábamos en el mundo. Siempre el Espíritu nos va a acompañar. El Espíritu de Dios siempre nos va a acompañar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar en Él la respuesta para todas nuestras situaciones difíciles. ¿Me entendés? Por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se Es pierden. locura a los que se pierden. Si no por el Espíritu Santo no podemos entender. Y usted hablaba de amar, de restaurar, de perdonar. Y acá hay un hermano, se llama Runi Gutiérrez, Dios te bendiga, Oscar. Yo lo conocí en una iglesia, la vida verdadera, allá en la pastora Mari y el pastor Francisco Díaz, en Espeleta. Y le mandamos muchos saludos, Oscar. Yo sé que Dios tiene un propósito con tu vida. Era un varón que predicaba la palabra. Pero que ha pasado situaciones, ¿no? Como todos, y a veces uno termina enredado en cosas que bueno, Dios sabe, ¿no? A su tiempo, la restauración, Dios la puede hacer y Dios levanta al caído. Dios restablece lo que el enemigo quiere destruir. Amén. Mirá, yo he pasado dentro de la iglesia muchas cosas duras que un ser humano no las puede entender. ¿Me entendés? Pero Dios no tiene la culpa de los errores que comete el hombre, de las cosas malas que hace el hombre. Dios no tiene la culpa. Y el ser humano o el Hijo de Dios, cuando le pasan esas situaciones difíciles, ¿no?, que muchos son lastimados, que muchos le vienen las pruebas y no pueden entender por qué y para qué le vienen todas esas pruebas, y bueno, y es cuando el ser humano se aleja del camino del Señor, creyendo que le van a ir mejor las cosas, ¿no? Pero después, si vos te quedás firme en el camino del Señor, ¿no?, Dios te da la sabiduría, como dice la palabra, para poder entender todas esas cosas. Que vamos a ser probados como el oro en el crisol, dice la palabra, ¿no? Pero que Él siempre va a estar ahí para defender nuestra causa y para bendecirnos. ¿Por qué? Porque después de todas las circunstancias que nosotros podamos pasar difíciles dentro del camino del Señor, ¿no?, Dios siempre te va a dar la victoria después, te va a dar la bendición,
Porque si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los cristianos no les fue todo siempre color de rosa. No, no. Pasaron un montón de situaciones difíciles, Amén. pero Dios siempre estuvo ahí si permanecieron en el camino del Señor. Como permanecí yo. Amén, sí. ¿Me entendés? Yo tuve que permanecer. ¿Por qué? Porque si yo no permanezco, la palabra de Dios se borra de mi vida y volvés al camino del mundo 7 veces peor, dice la palabra. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar firmes en el camino del Señor a pesar de todas las circunstancias que tengamos que vivir. Estos días pensaba en lo que dijo el salmista David, que dice, mi alma está apegada a ti. Jeremías dijo que tenía por dentro un fuego, el cual no lo dejaba apartar. Y es donde Claro. yo entendía, como dice usted, Sí, es que yo no tengo a Dios, Él me tiene a mí. claro. Y que si Él me tiene a mí, entonces yo no me puedo apartar, porque No te podés entiendo que apartar. estoy por Él, que Él me sostiene. Yo a veces me encuentro con hermanos que estaban en el camino del Señor y a veces a nosotros mismos nos cuesta entender por qué se apartaron. ¿No? Muchos dicen no, porque el pastor, no, porque el hermano, no, porque la música, no. Siempre el ser humano quiere justificarse para no seguir adelante. ¿Me entendés? Para no seguir a Dios. ¿Por qué? Porque seguir el Evangelio constante cuesta. Es para valiente, dice Oscar. Es para valiente. Amén. Sí, amén. Es para valiente. Amén, sí. Sí, Así verdad. que hay que estar firme Amén. en el camino del Señor. Amén. Esa es nuestra predicación. Enseñarle a aquellos que se apartaron del Señor, que tienen que llegar a su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios comenzó algo en tu vida, dice la palabra que Él lo va a terminar. Y qué bueno que nosotros por ahí se apartaron del camino del Señor y puedan venir al camino de Dios sano. ¿Me entendés? Sí. Pero hay otros que van a llegar de diferentes circunstancias por la dureza de sus corazones. Tal cual. Pero lo que Dios comenzó, antes de que cierre los ojos en esta tierra, Él lo va a terminar. Sí. Era como decía la pastora el otro día, de las puertas, Sí. ¿no? De la casa, Sí, sí. ¿no es cierto? Y yo les decía, hay un edificio nuevo dentro de nuestro corazón, Amén. que Dios empezó a levantar. Y si nosotros nos apartamos del camino de Dios, el edificio queda como muchos edificios del centro que lo empezaron y quedaron todos Ahí a la mitad. a la mitad o así nomás. Sí. Y hoy, ¿quién lo va a construir? Así es. Y el ser humano es igual. Dios construyó un edificio y Él lo empezó a construir. Pero nosotros dejamos un montón de puertas abiertas dentro de nuestra vida. Y el enemigo busca eso, ganar la batalla, no por nuestra carne, sino por nuestra alma, porque lo que Él quiere es nuestra alma. Tal cual. Para que nosotros, como Él está perdido en el infierno, nosotros también nos perdamos con Él. Sí, la destrucción que es del humano. Pero Dios vino a hacer esa fortaleza a través de nuestra vida. Amén. Amén. Y tenemos que predicar el Evangelio Amén. de salvación. Amén. Amén. Yo cuando tenía la iglesia acá al lado de la barrera, yo me iba a la hora pico en las estaciones del tren y empezaba a repartir los trataditos y yo le decía a la gente, este es un tratadito, es un mensaje de la palabra de Dios. Tal vez hoy no necesite de Dios, pero mañana lo puede necesitar. Así que guárdelo en su billetera, en su cartera. Y vos sabés que yo repartía a veces cajas de trataditos y no encontraba ningún tratadito tirado en el suelo. Y ¿sabés qué? Y Dios agregaba a los que iban a ser salvos a la iglesia. Amén. ¿Me entendés? Porque muchas veces no vienen los que nosotros le predicamos, vienen otras personas. Hay otras personas, sí. ¿Me entendés? Entonces Dios hace esas cosas en nuestra vida. Amén. Y tenemos que empezar a entender todas esas cosas. Amén, sí. Es verdad. Es verdad. Saludamos a nuestra amada pastora, Yolanda, está conectada.
La hermana Silvana Herrera de Tucumán también manda. Qué bueno, bendiciones, que Dios la hermano. bendiga. La hermana no la conozco, pero que Dios la bendiga y que Dios bendiga Amén. el lugar donde se congrega, ¿no? Ya lo va a conocer, pastor. Bueno. Ya va a pisar tierra tucumana. Va a comer esas empanadas, mamá. Esas Son una empanadas tucumanas, ¿eh? Bueno, Oscar Gutiérrez nos cuenta su testimonio. Dice: cuando me casé no tenía trabajo y hoy me encomendé a Dios y Dios me dio un trabajo y ahora soy encargado de edificios en Recoleta. Dice. Qué bueno, Gloria al Rey, hermano. Amén. qué bueno testimonio, ¿viste? Que tiene el cristiano dentro de su corazón. Sí, verdad. Por eso hay que predicar el Evangelio. No hay que callarse, pastor. Sí. Amén. Y yo siempre cuento los testimonios de las cosas que viví dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Y Dios me ha dado conocimiento. Vos me ves por la calle, soy un ser humano común y corriente, pero dentro mío está ese fuego de Dios dentro del corazón, ¿no? Amén. Es como decía Jeremías, ¿no? sí. Yo no quiero predicar mal el evangelio porque hasta su propia familia lo quería destruir. Sí. Pero sin embargo, decía, hay algo más fuerte dentro mío que me lleva a hacer tu predicación, a llevar tu palabra a las ciudades, porque Dios lo usaba para llevar palabra a las ciudades. Y cuando Jeremías o cuando Elías entraba a las ciudades, temblaba la gente, ¿eh? Porque sabía que venía palabra de Dios y que había muchos que estaban en pecado, en errores, haciendo las cosas que no debían, y Dios siempre le reclamó eso al ser humano. Y todos esos profetas, ¿no?, que han pasado en la historia, que quedaron acá en la Biblia, son tipologías de Cristo que se nos ha revelado a nosotros, y ese Cristo que ha padecido por nosotros, así como sufrieron los antepasados, trayendo este mensaje. Cristo ha sufrido y ha padecido por nosotros, venció a la cruz del Calvario. ¡Venció! Nos da la autoridad por el Espíritu Santo para que nosotros prediquemos este evangelio vivo de poder, que no es un evangelio muerto, sino que Cristo está vivo, como a veces lo presentan con todo respeto, ¿no? Por ahí uno ve los crucifijos o las cruces, va a encontrar a un Cristo ahí, pero ese no es el Cristo verdadero. Nuestro Cristo dice que está reinando en gloria, está sentado a la diestra del Padre con poder, intercediendo por su iglesia, para que este evangelio sea predicado, para que las almas se salven y para que, como oró Jesús por su discípulo, dice, para que los guardes en el mundo. Dice, mundo. No te pido, Padre, dice, que guardes al mundo, sino que guardes a los que están en el mundo, a los que Él, amén, a los que Él le tiene bajo su predicó, cuidado, ¿sí? a los que Él les habló. Y a los que nosotros, dice, vamos a alcanzar Y también, vamos a mediante alcanzar. estos medios, mediante la palabra, dice, porque los judíos, acá dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría, como usted decía recién, que a veces unos consultan por acá, consultan por allá, Totalmente. por alcanzar eso. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y sí, mirá lo que dice en el versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Yo decía, pero yo no sé nada de la Biblia, ¿qué voy a ir a predicar? ¿Verdad? Porque yo me sentía un necio, un tonto que tenía 25 años y no entendía las cosas de Dios. Jovencito. ¿No? Sí. Era joven cuando yo entré al camino del Señor. Y después acá dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ahí nosotros podemos ver que vos venís al Evangelio, Dios te hace libre, y después empieza la obra de Dios dentro de tu corazón. Y es algo maravilloso, que el hombre eso no lo puede entender. Muchos dicen, no, porque cuando yo recién me predicaron el Evangelio, trabajaba en un garaje de colectivo y me decían que estaba loco, que no me vayan ahí, que me iban a lavar la cabeza, que cuántas cosas. Mi mamá me decía, pero Juancito, dice, ¿qué vas a ir vos al Evangelio si vos sos un chico bueno, siempre fuiste correcto? Y yo le decía, pero mamá, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Yo no quiero perder mi familia. Y no le hice caso a nadie, hermano, solo le hice caso a aquel que me predicó la palabra, y empecé a buscar de Dios en mi corazón, empecé a instruirme, empecé a preguntar, porque yo no entendía nada, era un necio. Amén. Y me empezaron a enseñar y me empezaron a explicar, y
y gracias a Dios, Dios me fortaleció porque cuando vos tenés que pasar luchas y pruebas estando en el camino del Señor, no es fácil para entender. El ser humano no le es fácil para entender. Amén. Y quiero leerte acá, ya que estaba hablando, porque esto está interesante, ¿verdad? Amén. Sigue más adelante, capítulo 2, versículo 6, habla de la revelación de lo que está diciendo, por el Espíritu de Dios. Lo quiero leer rápido, porque el tiempo avanza. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bueno, ¿viste? Tremendo. Qué palabra, ¿no? Sí. Pero bueno, aquellos que hoy nos están escuchando Amén. y que por primera vez nos escuchan, vengan a buscar al Señor. Si tienen necesidades, y aunque no tengan necesidades, pueden venir a la iglesia para que Dios pueda hacer un cambio, una sabiduría, hacerles conocer el amor de Dios verdadero, no solo del hombre, sino de Dios. Amén. ¿No? Porque en el Evangelio somos toda una familia, ¿sí? Amén. Y a veces nos peleamos, a veces contendemos, a veces discutimos, pero lo importante es permanecer en el camino del Señor. Amén. Porque es lo mejor que hay, ¿viste? El que se aparta se pierde la salvación y se pierde tantas bendiciones que Dios tiene escondidas para el ser humano. Sí. Porque nosotros, como decíamos al principio, no sabemos lo que puede pasar mañana. ¿No? No sabemos. No importa la edad que tengamos, podemos tener 72 como tengo yo, podemos tener 40, 30, 20. Mi hermano tenía 26 y se acostó a dormir y la verdad no se ve y partió con el Señor. Y sí, Fue así, Dios se lo llevó. Y así puede pasar. El otro En día cualquiera. escuchaba un testimonio de un pastor esta semana también. Dice la esposa que se fue a dormir y chao. no despertó, despierta ya en la presencia de Dios, sí. ¿No? Y bueno, por eso dice que nosotros tenemos que pedir perdón todos los días por nuestros pecados, antes de dormir. Yo tengo esa costumbre, ¿no? Porque uno todos los días comete errores, ¿me entendés? Y a veces comete pecados dando cuenta y a veces no nos damos cuenta. Y por eso antes de dormir siempre es bueno pedirle perdón a Dios por toda nuestra falta, por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que si en ese momento tenemos que partir a la presencia de Dios, podamos estar aptos para entrar el día de mañana después del juicio al reino de los cielos. Amén. 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 Porque es así. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que el que quiere tener la mente de Cristo y ser como era el Señor, tiene que venir a la casa de Dios, buscar Amén. la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana Dios lo pueda bendecir. Amén. Amén. Vamos con una alabanza, ¿ven? Y ahora seguimos charlando de la palabra del Señor. Dios nos llama a expander su reino y llevar tu avivamiento por todo el mundo.
antes que continuemos, quería invitarte que este viernes 24 a las 4 de la tarde hay un té de damas. Por ahí, si hay algún ministerio o alguien que quiera venir a compartir con las mujeres, este viernes 24 a las 16 de la tarde y un té de damas en Celedonio Flores 873. Van a estar las mujeres ahí. Viene la pastora Mabel desde Tucumán a traernos la palabra. Y si querés pasarte, estás más que invitado, invitada, que hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Y bueno, seguimos. La pastora Yolanda había compartido, nos compartió una palabra en Salmos 25:10, pastor. Ajá. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Amén. Amén, amén. ¿Sabés qué? Estaba leyendo este versículo, ¿no? Del Salmo 25 y nosotros todos los meses siempre tomamos la Santa Cena, ¿no? Y siempre en la Santa Cena, a través del pan y del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor, Dios hace un pacto nuevo en nuestra vida. ¿Me entendés? Hace un pacto nuevo. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor y compartimos la Santa Cena, Dios hace un pacto, ¿sí? Y sus testimonios son verdaderos en nuestra vida. Y si nosotros podemos leer el versículo 8, dice, bueno y recto de Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, y encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de su nombre, Jehová perdonará también mi pecado y todas las cosas, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, el Señor hace pacto nuevo en nuestra vida. Cuando nosotros nos entregamos por primera vez al camino del Señor, Él perdona todos nuestros pecados, saca todo lo malo de nosotros y empieza a poner todo lo bueno de lo de Él, ¿sí? Y el pacto permanece para siempre. Aunque nosotros nos apartemos del camino del Señor, su pacto sigue firme ahí. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque Él siempre va a esperar como aquella oveja perdida, ¿no? Que el pastor dejó las 99 y se fue por el camino a buscar la que se había perdido. ¿Cómo la encontró? Dice la palabra de Dios. La encontró llorando, temblando de frío, enredada en los alambres, y sin embargo la sacó de ahí, la cargó en su hombro y al redil la llevó. Y siempre el Señor espera, ¿no? Que esos hombres o esas mujeres de Dios que se apartaron del camino por no poder entender las cosas de Dios, bueno, Dios siempre va a esperar, ¿no? Amén. Que nosotros volvamos a su camino, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Amén. Y restaurar nuestra vida, ¿no? No va a ser de un día para el otro. Vamos a tener que pasar nuestras situaciones, ¿no es cierto? Pero Dios va a empezar a restaurar de a poquito nuestra vida de nuevo hasta que podamos llegar al conocimiento de todas las cosas en el Señor, a medida que vamos caminando en su camino. Y después, uno cuando empieza a vivir todas esas cosas, ¿no? Nosotros ya empezamos a aprender que apartarse del camino del Señor es como quedar en la mano del enemigo. Y todo lo que Dios construyó, ¿no? Sí. Por una causa o por otra, el enemigo lo derriba. Por eso dice la palabra del Señor que no tenemos que nosotros tenemos que permanecer en la doctrina que aprendimos. Porque el enemigo siempre va a venir a querer a robar, matar y destruir todo lo que nosotros aprendimos. ¿Con qué? Que en los últimos tiempos, que son estos tiempos, se van a levantar falsos maestros y falsos testimonios y nos van a querer apartar de las cosas de Dios. A confundir, ¿no es cierto? Pero la palabra dice que nosotros tenemos que estar firmes en lo que aprendimos. Y cuando vamos caminando en el camino del Señor, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes, pero tenemos que ser continuos. Puede faltar una reunión, sí, porque estás enfermo, porque tenés alguna situación que no podés llegar, está todo bien, o por ahí por tu trabajo.
Yo en los primeros tiempos yo trabajaba de noche y no podía ir a todas las reuniones, pero el domingo yo estaba firme ahí, buscando la presencia de Dios. Amén. Porque Dios sabe que nosotros tenemos que trabajar, Sí. tenemos que sustentar a nuestra familia. Si nosotros no trabajamos, ¿cómo sustentamos nuestra familia? Entonces nosotros, para poder, dice que lo primero, la primera iglesia que nosotros tenemos es nuestra casa, nuestra familia. Sí. ¿Entendés? Entonces, si nuestra familia reniega de nosotros que somos la cabeza de la casa, ¿no? Si nuestra familia reniega, ¿cómo ellos se van a convertir a Cristo? Porque muchos ponen a Cristo por delante de todas las cosas y se mandan sus grandes fechorías. Sí. Sí, verdad. ¿Me entendés? Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos una familia y por más que seamos pastores, evangelistas, maestros, nosotros tenemos que sustentar primero a nuestra familia para que, decía el pastor los otros días, si usted le enseña a su hijo desde chico lo que es el evangelio, cuando sea viejo no se va a apartar de su camino. ¿Me entendés? Y si nosotros a nuestros hijos les hemos enseñado cosas buenas, ¿no? Nunca se van a apartar del camino del Señor. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sí? Que nosotros estemos ahí firmes en su camino, ¿para qué? Para que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. No va a ser como nosotros queremos. No, porque Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Dios va a hacer lo que a nosotros nos va a hacer bien. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle a Él en todo momento. Amén. Y porque el hombre pide, porque la Biblia dice, pedid y os dará, y golpead y se os abrirá, buscad y hallaréis, pero hay que ver lo que uno quiere pedir. Y Dios no te va a dar algo que el día de mañana te va a hacer mal a tu vida. Dios te va a dar cosas que el día de mañana a vos te va a hacer bien y te va a fructificar, ¿me entendés? Te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a enseñar a tener esa sabiduría y ese entendimiento, como dice en Corintios. Te va a formar, sí, como buen ministro. El Hijo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Y si vos empezás y sos el chancho rengo, nunca vas a poder prepararte para toda buena obra. Porque el hombre hoy no se quiere comprometer con la obra de Dios. Quiere la bendición, pero no quiere comprometerse con las cosas de Dios. No quiere ir a predicar, no quiere ir a hacer visitaciones, no quiere ayudar a nadie, ¿entendés? No se quiere comprometer. Quiere la bendición de Dios, pero no se quiere comprometer. Y eso no es de Dios. ¿Me entendés? Nosotros, si queremos que Dios nos bendiga y que nos fortalezca y nos sane y mantenga sana a nuestra familia y bendecida a nuestros hijos, nosotros tenemos que comprometernos con la obra de Dios. Y estar firme. El pastor a mí me decía, anda a predicar, Juan. Yo iba y le decía, Juan, ¿qué tengo que hacer, pastor? Anda a predicar. No, yo a predicar no quiero ir, tengo vergüenza, decía yo, ¿viste? Y bueno, y si vos no predicás, ¿cómo Dios te va a bendecir? Hasta que empecé a tomar impulso, empecé a ayunar, empecé a orar, empecé a pedirle a Dios la fuerza, la sabiduría y el entendimiento, hermano, y después no me podían parar. ¿Me entendés? Y ahí uno puede ver la mano de Dios. Grande y poderosa, porque si uno se pone a contar los testimonios que uno vivió en el camino del Señor, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Sí, Dios es Así que tremendo. hay que darle para adelante. Amén. ¿Eh? Y el Señor mismo dijo que cuando venían los discípulos, Él le dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y Jesús le dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Totalmente. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. Sí. Eso es lo que estamos haciendo, pastor. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está el mensaje
de lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. El compromiso. El compromiso. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay muchos que van a la iglesia y que aprenden rápido porque adquieren más sabiduría que otros y ya quieren manejar la iglesia y quieren hacer esto y quieren, pero no quieren comprometerse con la obra. Y que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Sí. Todo tiene su tiempo. Yo para llegar al pastorado pasaron 19 años. Wow. Hasta que Dios me habló y me dijo que ya era el tiempo. ¿Me entendés? Pero yo nunca rezongué de las cosas de Dios. Inclusive he pasado muchas situaciones difíciles, ¿no? Sí. Como muchas veces les he contado, ¿no? Pero siempre he hablado con mi familia, los hemos sentado y yo siempre le he dicho, Dios no tiene la culpa del error del hombre. Pero tampoco guardar rencor con el hombre, sino orar y pedirle a Dios que el día de mañana, cuando estemos todos juntos delante de su presencia, ellos puedan darse cuenta de los errores. Amén. Porque Dios le va a mostrar al hombre, Dios le va a mostrar toda su vida, porque muchos se van a querer justificar delante de Dios en el día del juicio. Y Dios le va a mostrar, a ver Juan, ¿qué hiciste en todos los años que yo te llamé a tu camino? A mi camino. Dice que él, como da la parábola de los talentos, que él dio a unos 5, a otros 2 sí, y a otro 1, que hizo sí. cada uno con lo que se le dio. Y el que la escondió, ¿qué le pasó? Siervo inútil. Le sacaron la que había escondido y se la dio al que dio más fruto. Y es así, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para estar en el camino del Señor. Pero no lo vas a adquirir de un día para otro. No. Tenés tu tiempo. Es tiempo. El tiempo es de Dios. Y si Dios quiere que vos el día de mañana seas un buen siervo del Señor, Dios te va a enseñar lo que es el Evangelio y lo que Un es buen su soldado camino. de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Yo siempre leo ¿cómo es que se llama? Cuando Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo. Eso está en Timoteo ahí. Pablo le enseña a ser un buen ministro de Jesucristo, a no enredarse con los negocios de la vida, a ser buenos ministradores de las cosas de Dios para que nadie tenga que decir nada de uno, Amén. sino ser ejemplo de los demás, dice la Biblia. Es tremendo. Bueno, pastor, ya estamos casi en la hora. Tenemos que ir cerrando. ¿Qué le Amén. parece si oramos, si hace una oración por aquellos que... Bueno, vamos a orar, que le vamos a pedir en esta noche al Señor que Dios bendiga aquellos que nos escucharon en esta noche, ¿sí? Que Él supla todas sus necesidades para que veamos también como seres humanos que a través de la oración y a través de la distancia Dios tiene poder. Amén, amén. Para hacer lo que Él quiere hacer en las vidas de aquellos que nos escuchan, ¿no? Amén, Así que, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que tú bendigas a aquellos que por estas ondas radiales nos estuvieron escuchando. Señor, que estuvieron entendiendo la palabra del Señor y que el día de mañana nos podamos encontrar en la casa del Señor todos juntos o en la presencia del Señor el día de mañana cuando Dios nos llame a su presencia, nos podamos encontrar ahí, ¿no? Gozosos de haber podido estar en el camino del Señor a pesar de todas las circunstancias y gozosos por haber podido conocer al Cristo de la gloria, ¿no? Así que le damos gracias al Señor y que Dios bendiga a aquellos que nos escucharon. Bendícelo, Señor, a través de la distancia. Bendice a mis hermanos que están ahí escuchando y a aquellos que no escucharon. Bendice a los que están pasando situaciones difíciles y a aquellos también que son bendecidos. Bendícelos más, Señor, para que puedan ver tu gloria en este tiempo tan difícil para el mundo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, no solo te pedimos por aquellos que nos escucharon, sino por nuestros hermanos, por los pastores, por la pastora, Señor, te pido que tú los bendiga, que los sostenga cada día, que le des la fuerza, la sabiduría para llevar la iglesia hacia adelante, ¿no? A la salvación, como dice su palabra, y que bueno,
y que Dios bendiga a todos aquellos que llegan a la iglesia por primera vez y que los fortalezca, los llene de su gracia, de su amor y de su misericordia. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza a ti, Señor. Amén. Amén y amén. Recordá que estamos en Celedonio Flores 873 Claypole City, a una cuadra de la avenida Alsina. Celedonio Flores 873, y este viernes 24 está el evento de mujeres, de damas, a las 4 de la tarde, no te lo pierdas. Y si no, venite a las reuniones los jueves a las 7 de la tarde, sábado, está más que invitado. Dios mucho te bendiga. Facu, gracias, Facu. Y bueno, que Dios bendiga a toda la audiencia y a todos nuestros hermanos que estuvieron del otro lado. Gracias, Pastor Fausto, por el saludo. Oscar, que el Señor cumpla el propósito en tu vida y pueda llegar a la meta siendo un buen soldado de Jesucristo. Y bueno, gracias a todos los hermanos. Silvana, allá en Tucumán, le mandamos un beso grande, saludo a Merchu ahí, a la familia. Gracias y Dios mucho los bendiga. Amén.